Bien, regresamos con más de los especialistas y quiero mandarle un beso y un abrazo muy especial a mi querido amigo y seguidor Pablo de Tarso. Dice que Carlito hoy día no está tan animado. Bueno, lo que pasa es que estoy un poquito enferma, estoy pasando por un proceso, entonces bueno, eso me tiene un poco controlada, pero ustedes siempre con ánimo, siempre con buena vibra, todo es mental, todo está en la mente y le seguimos poniendo buen ánimo, buena vida, así es. Me confirman si ya tenemos al doctor Augusto Tandazo. ¿Quién más para darnos esa vibra y decir adelante, no importa la enfermedad, hay que seguir, hay que luchar, aquí estamos, nos levantamos y seguimos sin perder la fe y la esperanza, porque los ecuatorianos yo creo que aún no pierden ni la fe ni la esperanza. ¿O no es así, mi querido doctor Tandazo? La fe y la esperanza tiene patitas. Tiene que hacer que camine la fe y la esperanza. Porque es un concepto estático. En la medida en que no le damos contenido y le damos viabilidad de que se realice dentro del ser humano, pero eso se realiza con una actitud de vida. Porque si no se tiene eso, ve, yo vine del infierno, Carlita. Yo estuve desahuciado 3 veces, que los médicos dijeron que no me desconectaban porque la eutanasia no existe. Y salí adelante. Y cuando me dijeron que en diciembre iba tal vez a dar unos 2 o 3 pasitos, sucede que más o menos en mediados de mayo estuve comenzando a caminar. Y hoy troto a una velocidad increíble en el caminador. Actitud, no derrotarse. La mente es poderosa. El sistema inmunológico está controlado por el sistema nervioso. Y si el sistema nervioso falla, pues nos enfermamos más. Pero si tenemos un sistema nervioso donde decimos yo puedo, yo mando sobre mi cuerpo, salimos adelante. Así es que hay que levantar el ánimo. Frente al diluvio que vivimos de la política, de la economía, de todo, no podemos derrotarnos. Nuestra obligación es pararnos. Y en el caso suyo, Carlita, es una persona joven. O sea, privilegie dentro del ser humano. Aquí dentro está lo bueno, lo malo, está la enfermedad y está la salud. Aquí dentro lucha los cuerpos y los anticuerpos. Pues apoye la parte de la vida, niegue a la muerte, niegue a la enfermedad y póngase enérgica con usted mismo. Y sacúdase. Diga, yo soy y a mí no me doblegan. Yo soy un árbol fuerte. Y va para adelante. Es que tiene que tener una actitud increíble ante la vida. Porque si no se lo lleva, cualquier cuestión se lo lleva. Entonces hay que tener esa actitud. Y usted no puede bajar la guardia. Tiene que estar pendiente. Ay, bueno, yo voy a tomar siempre en cuenta esas palabras tan sabias del doctor. Sí, un gran motivador, por supuesto que sí. Me parece bien esas palabras para este momento que está viviendo el país, ¿no? Al mal tiempo, decía mi papá, hay que ponerle buena cara. Aunque estemos mal, pero tenemos que decir que estamos bien. No hay que ponerle buena cara. Al mal tiempo hay que luchar contra el mal tiempo. Y luchar también, lógicamente. Aunque nos digan, aunque estemos mal, tenemos que decir que estamos bien. Y luchar. Tenemos que decir que aunque estemos mal, podemos revertir esa situación de... Sí, porque si no vamos a salir, doctor, como el presidente Lazo, ¿no? Que estamos terriblemente hundidos y él sale con una cifra diciendo que somos pues los mejores. Doctor. O sea, somos Dubái, dice él. Doctor, yo a veces, no sé, ya me siento a ver las declaraciones del presidente de la República. Primero, me distraigo porque son disparates a veces las que lanza. Y me preocupo porque es el presidente de la República. No lo dice Jaime de la Cruz, no lo dice Carla Aro. Los mensajes que nos da cada que habla el presidente de la República. Ya somos como el hazmerreír del mundo. Porque ver a un presidente de la República que va a la Organización de Naciones Unidas y va a pedir y que me ayuden, que me ayuden, que me ayuden. Y cuando vemos acá al presidente de la República en una entrevista, son entrevistas con preguntitas hechas por los periodistas amigos de él, y que lanza otras perlas, pues allá va a pedir ayuda y acá dice que va a construir edificios con identidad de género. No sé en qué país del mundo hay ese modelo de edificio, pero él lo va a construir. Y esas cosas a uno, ¿cómo es la cosa? Que el presidente va a pedir
Y por acá dice que va a construir edificios, va a tumbar edificios. Primero que no puede topar una teja, ni un ladrillo de ese edificio, porque esos bienes son públicos. Este hombre está confundido, cree que lo nombraron monarca o propietario de la cosa pública del Ecuador. No puede tocar nada. No es que le da la gana un hecho simbólico. En el Ecuador hay más de 200 femicidios solamente en este año. Entonces, política de Estado. Cada vez que se comete un femicidio, derrullamos el departamento de la casa donde se cometió el femicidio. Es una, perdón la palabra, pero esa es la verdad. Es una estupidez. Es una estupidez. Coloque en el mismo edificio cámaras de vigilancia para que no sean sapos, para que les puedan grabar y ver qué hacen de noche, si se salen del cuartito, si se pasan a otro edificio, si se salen, si no se salen. Cámaras, ¿cómo puede ser que dentro de la policía y dentro de un sitio donde viven miles de personas no haya cámaras de vigilancia? O sea, sapos. ¿A qué se tiran, pues? Entonces, claro, pues sería muy fácil ver la génesis del problema que hubo con María Belén Cordero. Vean las cámaras de vigilancia y vean los videos. Entonces vamos a ver en qué momento llegó, en qué momento le pasó al otro cuarto a la cadete, porque a la cadete se la llevó al cuarto, pues el teniente Cáceres. Claro. ¿En qué momento sacó? ¿En qué momento llegó? ¿En qué momento se originó la bronca? ¿Cómo abrió la puerta del cuarto del teniente Tapia? Que él tenía la llave del cuarto de al lado. O sea, son cosas absolutamente oscuras. Son ruedas de molino que la policía le está estallando en la cara, porque no saben cómo enfrentar este tema. Y entonces, eso es lo que tiene que hacer, y no tanta pavada. Perdóneme que me salga del tema y voy a comenzar con un tema que no estaba previsto. Mire, esto es realmente tomarle del pelo a Raimundo y todo el mundo, a todo el Ecuador. El presidente de la República, de acuerdo al artículo 148 de la Constitución, tiene la potestad de declarar la muerte cruzada, o sea, mandar a la casa al Parlamento y él también mandarse a la casa, porque tiene que convocar elecciones, de mandar a la casa al Parlamento, a la Asamblea Nacional, si le han obstaculizado el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Qué es lo que sucede? Que la Asamblea Nacional coge el informe a la Nación del presidente Lasso, lo analiza y se encuentra N inconsistencias en esa ejecución del plan de gobierno. Entonces, primero quieren meterle el cuento al Ecuador, diciendo, es que es un plan de 4 años. No, pero está segmentado, sí, en primer lugar. En segundo lugar, ha habido un incumplimiento brutal a ese plan, y eso lo sabe todo el Ecuador. Las cifras del presupuesto nos dicen que no está ejecutando el presupuesto, porque están guardando la plata para pagar deuda y etc. cosas. Entonces, no se ha ejecutado. 103 votos de los asambleístas de 137, que es una cifra enorme, 103 votos dicen no se ha cumplido con el plan de gobierno. Y sale el gobierno y dice, cuidadito, porque podemos aplicar la muerte cruzada por obstaculización del plan de desarrollo. Le están diciendo que no estás cumpliendo con el plan de desarrollo. Tú, Lasso, no la asamblea le está boicoteando. Le está diciendo, deja de hablar pavadas y atiende lo que le ofreciste al Ecuador. Y sale a decir que cuidadito, que ellos tienen listo el decreto, que hay que tenerlo siempre listo, metiendo miedos. O sea, ¿qué le pasa a este hombre? O sea, el exceso de haber tenido bancos y tanto poder económico, cree que el Ecuador es una hacienda, es una tienda de abarrotes, que la puede manejar como le da la regalada gana. O sea, realmente esto ya ofende la inteligencia. Y lo que dice un día, primero concurren a Carondelet un montón de mujeres. ¡Qué vergüenza! Representantes y organizaciones de mujeres. Y le hacen el juego con tal de decir, me invitaron a Carondelet, a ti te invitaron, a mí también, vamos en el mismo carro, vamos a estar en el Salón Amarillo. Chuta, qué bestia. Y le fueron a hacer el coro porque dice que va a hacer un diálogo con las mujeres para una política a favor de las mujeres. Y habló del registro único de mujeres. O sea, lo que ofreció hace un año, que no lo cumplió. De las mujeres afectadas, no lo cumplió. Y ahora les vuelve a anunciar después de 4 meses lo que ofreció hacer en un año. O sea, les toma del pelo
Y las señoras y señoritas que fueron felices de sentarse a apoltronarse en una silla de Carondelet. O sea, qué vergüenza de esas mujeres. Qué vergüenza cuando no está aclarado y cada día le toman del pelo más al caso Bernal. Porque le diluyen, le van para acá, que para calmar a la gente se va el comandante de la policía, se va el general Goyes y el general Ponce. Y después hay que rectificar. Hay que rectificar. ¿Por qué hay que rectificar? Porque nombraron ministro del Interior a un teniente coronel. O sí, cometieron la barbaridad. Entonces no tiene la autoridad en el mando, porque no puede alzar la voz allí si está delante de los que tienen mejor rango que él. Y entonces hay que rectificar. Y siguen a hoy en la mañana, el ministro Jiménez, hoy en la mañana, siguen hablando de que hay que aplicar las sanciones disciplinarias. ¿Cuáles sanciones disciplinarias? Carajo, ya es el colmo que en el Ecuador le sigan tomando el pelo al Ecuador. Aquí se cometieron delitos, no solamente por el teniente Cáceres, no solo por él, por Dios, entiéndanlo. El Código Orgánico Integral Penal conceptúa que el cometimiento del delito se da por dos causas, acción u omisión. Y entonces cuando se desarrolla este tema sobre la autoría en el artículo 42 del Código Orgánico Integral Penal, hay la autoría directa, la mediata y la coautoría. Y dentro de la autoría directa hay dos modalidades. El que comete la acción, el delito directamente, y la otra también que es autoría directa, es el que no hace nada para evitarlo estando en condición de evitarlo. Y de esto ya se ha hablado, porque incluso el ministro que salió, Carrillo, habló de 12 oficiales, de 12 policías, que hoy sabemos que son cerca de 20, no 12. Y el mismo ministro Zapata dice que son oficiales. Ya comenzó a correr el rumor de que se van a ir contra el de la garita, contra el policía que estaba... ¿Cuál es el de la garita? Esto es como cuando quieren juzgar al carpintero que hizo la cama donde se cometió el adulterio. O sea, el de la garita tiene la culpa de que pasó el carro de Ana Belén Gordero, de Ana Belén Bernal. Ana Belén Bernal, y que pasó María Belén Bernal, perdón. María Belén. Que pasó ese carro y entró y fueron al cuarto de Cáceres donde la mató. La asesinó de manera cobarde, porque si vieran las fotos de ese cadáver, repugnaría a la sociedad mundial, no a la sociedad ecuatoriana, lo que hizo Cáceres, y que no lo pudo haber hecho solo además. No lo pudo haber hecho solo. Y se pasaron jugando al gato y al ratón, que no encontraban el cadáver cuando el cadáver lo tenían allí, y a los perros los llevaban por otro lado, cuando el perro no podía jamás equivocarse dónde estaba el cadáver. Aquí hay cómplices e encubridores, doctor, dentro de este femicidio, ¿verdad? No, Jaime, por favor, Jaime, este es el error que tiene la prensa y los medios. Esto no es un caso de complicidad ni de encubrimiento. Primero, que el encubrimiento ya no existe como figura jurídica penal. Es un caso de autoría. Autoría. No es un caso de complicidad. Es autoría. El que no hace nada para evitar la comisión de un delito es autor directo, de acuerdo al Código Orgánico Integral Penal. Los cadetes que estuvieron esa noche también son autores indirectos. Todos los que supieron que hubo un alboroto en ese cuarto y que habían gritos de auxilio y que tienen registrado quiénes eran los que escucharon esos gritos, esos son autores directos. Porque el autor directo es por acción o por omisión. Claro. Por acción, Cáceres. Por omisión, los que escucharon los gritos son como 20. No es en la garita el problema, váyanse para el diablo. O sea, hay una política. A no ser, doctor, que si fuera la garita, si había una disposición de que todos los vehículos, incluidos los vehículos de los oficiales, tenían que ser revisados, pues ahí podría tener algún asunto, pero por lo menos que no se informó. Pero ¿cómo le va a revisar un sargento o un cabo el carro de un teniente? Imposible. Claro, entonces el otro fue y salió envuelta en la cobija la María Belén Bernal. Y también faltaron sábanas en ese cuarto. O sea, el tema es cuando existe la voluntad de
ir adentro del tema. La fiscalía ya los procesó penalmente, los incluyó en el proceso penal a los 20 policías que están involucrados. Ujú. ¿Ya los involucró? No. No. Estamos 6 de octubre del 2022. Hace más o menos más de 2 años, la alcaldesa de Guayaquil, a plena luz del día, cometió el delito de obstaculizar tareas humanitarias y se inició la acción penal. Hace más de 2 años. ¿Dónde están los resultados de esa indagación? ¿Dónde está? Alcahuetes. Alcahuetes. Y la alcaldesa camina en moto con su hermana sin casco y sin la señalización en el casco del número de la placa, violando ella misma la ordenanza que se dictó en ¿Qué el ejemplo municipio. nos deja? O sea que no qué ejemplo, sí mismo. Ella debería estar presa por el delito de obstaculización de tareas humanitarias. Artículo 124 del Código Orgánico Integral Penal, que además no necesita aprobarse, porque ella misma públicamente aceptó de que ella ordenó que se bloquee el aeropuerto de Guayaquil para que no aterrice el avión de Iberia, y eso consta incluso en un decreto del presidente Moreno cuando dictó un estado de excepción, y dijo que se ha irrumpido en el aeropuerto obstaculizando tareas humanitarias. Eso en manos de un fiscal que quiera conducir bien la acción penal, eso se resuelve en una semana, no en 2 años y pico que no dicen nada. Si otra Entonces, persona hubiese sido el alcalde o alcaldesa, ¿cómo hubiese sido la cosa allí? ¿De otro partido político? no, pero además quiero decirles lo siguiente, y a ver si se puede leer, no sé si se pueda leer. Aquí está en el 124. Ahí se puede leer, el doctor. delito de obstaculización de tareas humanitarias. La persona ¿Y cuál que es con la pena? ocasión... Está en la parte inferior. ¿Cuál es la pena? Será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años, o sea, mínimo 10 años en la cárcel. O sea, Cynthia Viteri no debería estar en ese puesto. Jamás. Porque además es un delito flagrante que lo cometió. Flagrante. Porque incluso ella reconoció, dijo, yo me hago responsable. ¿Y dónde está la fiscalía? ¿Dónde carajo está la fiscalía? Doctor, y ¿Dónde se olvida de descubre? algo usted. Ella dijo que ¿Cómo? si tenía que hacerlo nuevamente, lo hacía. Sí, con toda la sinvergüencería. ¿Y qué pasó? Nada, porque es parte de la trupe, pues. Entonces, con ese tipo de cosas, no se puede ir a ningún sitio. No se puede ir a ningún sitio. Y Entonces, ahora, esto doctor, pasa acá en Guayaquil le cuento algo. Las vallas de Guayaquil son tan modernas que caminan y se instalan solas. Hay 100 vallas que se han instalado solas acá en Guayaquil. Y ese dinero no ha entrado a las arcas. Pero claro, esa es la forma como se maneja la utilización de recursos públicos, porque están acostumbrados a que no ha habido una Contraloría General del Estado, porque la Contraloría primero tiene un tema, y es un tema estructural. No le gusta juzgar al gobierno, sea nacional o seccional, que esté en funciones. Siempre se van con el que ya se fue. O sea, se acordarán de Cynthia Viteri cuando ya vuele de la alcaldía y posiblemente se vaya a vivir en Estados Unidos. Ahí se acordarán de Cynthia Viteri, pero no caminan sobre la picada. Entonces, por ejemplo, está de candidata y hace lo que hace y aparecen vallas publicitarias donde no se registran el ingreso de dineros por esas vallas publicitarias. Además que se hace propaganda subliminal con la entrega de una cantidad de cuestiones a la gente, con la propaganda de su reelección. O sea, ¿qué pasó en el Ecuador? ¿Dónde está la Contraloría para que haga una auditoría concurrente? Concurrente, no posterior. Ya cuando el muerto está allá no hay nada que hacer, pues. Entonces, auditoría concurrente y la Fiscalía, eso es lo que se llama el delito flagrante. Que donde la Fiscalía no necesita denuncias, sino noticia crímenes. Por ejemplo, digamos que yo soy el fiscal general del Estado o fiscal de Guayaquil o de lo que sea. Sintonizo cualquier medio de comunicación, entre ellos Ecuador en directo, y veo que hay una manifestación de gente que protesta por esta manipulación electoral y también por el mal manejo de recursos económicos. Inmediatamente me pongo pilas e inicio la acción, porque eso es lo que se llama la noticia crímenes. Hay una noticia de que se ha cometido una irregularidad, una infracción, y entonces tengo que iniciarla de oficio, no esperando que alguien me ponga una denuncia. Pero como es la alcaldesa de Guayaquil
que se cree que es la mamá de Tarzán, o que es más o menos lo que ella cree que es. Y entonces no pasa nada, no pasa nada. Entonces eso es terrible. Hay otros Entonces, temas como la aromaterapia también y tantas necesidades que tiene la ciudad en los sectores periféricos. pero claro, recuerda esa propaganda que pasan permanentemente en los medios, en donde ingresan a una casa chiquitica, les dan de comer a unas 12 personas o 10 personas y ya están resolviendo parte del problema social de Guayaquil. Por Dios, eso es tomarle el pelo a toda una ciudad que está por los 3 millones de habitantes. Hacer ese show barato y decir que están trabajando por Guayaquil. ¿Quiénes se han apoderado de Guayaquil? 30 años. 30 años. Y entonces, ¿quién les pide cuentas? Doctor, ¿Cuándo ha habido un contralor que les ponga el cascabel al gato? doctor, Nunca, pues. y el tema este de cómo se administran los recursos acá en Guayaquil a través de fundaciones. Los dineros públicos tienen que ir a fundaciones y las fundaciones son las encargadas de hacer las obras. O sea, no hay rendición de cuentas. No, es que ese es el tema. La fundación no se maneja por normas del derecho público. La contratación que hace la fundación. Claro que la Contraloría tiene la potestad de que si se han utilizado recursos públicos de realizar exámenes, pero la Contraloría le tiemblan las piernas, le tiembla todo el cuerpo de intentar entrar a la alcaldía de Guayaquil y decir voy a poner orden en esto o voy a investigar. La Contraloría, 30 años que nunca ha encontrado nada importante en el manejo de los recursos públicos de la alcaldía de Guayaquil. ¿Será que es así? Eso no es así. Acá se maneja toda la perfección, parece. No, ahí la perfección no hay. Lo que pasa es que entre insultos y etc. cosas, no permiten que la gente llegue a esos sectores que se sienten protegidos en la impunidad. Entonces es terrible lo que pasa en el Ecuador. Este Ecuador hay que doblarlo, como dice el pueblo llano, hay que doblarlo como tripa. O sea, hay que doblarlo, hay que prácticamente volverlo a hacer. Porque la institucionalidad está por los suelos. Y hay que encontrar las causas. Le escuchaba la intervención de Lady Zúñiga, que dijo un montón de cosas, pero no dijo nada en definitiva. O sea, si no hay Ministerio de Justicia, no hay control en las cárceles. A ver, ¿cómo es esto? Lo básico del tema del Ministerio de Justicia, lo básico no del Ministerio de Justicia y no de las cárceles, es lo siguiente. A ver, puedo yo tener 10.000 personas en una cárcel, 5.000, 4.000, 3.000, lo que sea, que no pasarían de enfrentarse a puñetes, y quién sabe salir mal herido, a puñetazo, limpio a alguna persona. Pero hace poquitos días requisaron municiones que estaban entrando a la penitenciaría y a la cárcel de Cuenca. Y al poco día se da el motín. Entonces viene el tema, les falló meter con esa persona, pero lograron meter armas, y no son cuchillos nuevamente, lograron meter armas de todo tipo. Entonces viene el tema, ¿quién controla el perímetro de las cárceles? ¿Quién controla el perímetro? La Policía Nacional, la misma que quiere hacerse al quite del tema María Belén Bernal. Ellos controlan el perímetro. ¿Cómo ingresan las armas? ¿Cómo es que pasa esto en las penitenciarías y en las cárceles? Entonces, comencemos por ahí, sin tanto añorar que se cree el Ministerio de Justicia, porque si no tenemos el Ministerio de Justicia, no podemos hacer una buena política carcelaria. El tema es la voluntad de hacerlo con una institución, con otra, con la que sea, y no creando más burocracia, pero saber hacerla. Entonces, la pregunta del millón que tienen que hacerse los ecuatorianos, ¿cómo es que han muerto hasta el momento 384 personas entre el 2021 y 2022 en los motines carcelarios? 384, incluyendo las 5 de Guayaquil, del último día, de este día, de anteayer, de ayer y anteayer. 384. ¿Cómo es que se mataron a tiros y con armas de grueso calibre? ¿Cómo es que se mataron? Y después, ¿qué armas tenían para haber deshuesado, desmembrado a las personas que las mataron? O sea, para eso no se necesita una navajita chiquita, se necesita machetes, se necesita cuestiones grandes para poder hacer ese trabajo. ¿Acaso se puede nomás cortarle la cabeza a una persona, cortarle los brazos, parte del tórax, las piernas? O sea, hay más armas que en la venta de los almacenes, hay más armas dentro de las cárceles. ¿Y cómo entran las armas, señores de la Policía Nacional? ¿Cómo entran las armas? Entonces,
Esto tiene que decirle al Ecuador y al mundo entero, pues. ¿Cómo entran las armas? ¿Que entran por el aire? ¿Les descuelgan de un helicóptero? ¿Apagan la luz para que no se vea que hay un helicóptero y no se oigan los ruidos del motor? ¿Cómo será pues, que entran las armas a las cárceles? Y aquí hay un tema que es importante decirlo. El artículo 676 del Código Orgánico Integral Penal dice: las personas privadas de la libertad se encuentran bajo custodia del Estado. No hay para dónde irse. Las personas privadas de la libertad, las PPL que se llaman, se encuentran bajo la custodia del Estado. O sea, el Estado tiene que responder por la vida de ellos, por la vida y por una cantidad de cosas más, del proceso, de que hay un proceso de rehabilitación. Entonces, ¿qué pasa con las cárceles? ¿Dónde está el Estado? No hay Estado. Y aquí me pongo a pensar en algo, Jaime y Carlita. Aquí me pongo a pensar en algo. No estoy aseverando. Estoy nada más pensando en voz alta. ¿Qué pasó que de la noche a la mañana comenzaron a matarse dentro de las cárceles? ¿Qué pasó? Porque no será una forma de provocar que baje el número de reclusos mirando para el otro lado mientras se matan adentro. Yo les invito a pensar en esto. Porque no es lógico, pues, que haya 9 crisis carcelarias, 9, del 2021 al 2022. 9, no una ni 3, 9. Entonces, porque incluso cuando sale un preso en libertad porque cumplió su condena, sucede que de pronto, dato de la prensa, vino un tipo de una moto con otra persona y lo asesinaron a tiros. Investigan quién fue, es una persona que acabó de salir de la cárcel involucrado en un tema de droga. ¿Quién lo mató? ¿Será de la otra banda? Posibilidad cierta. Pero también posibilidad cierta que estemos en el camino del mal camino que usó Colombia, los paramilitares. O sea, que es la eliminación en serie de la gente para decir, voy a acabar con eliminar a la gente, voy a acabar un mal. Cuando el mal se lo cambia de otra manera, de manera estructural. Entonces, un tema grave, lo que acabo de decir es profundo. Porque una vez les dejamos pasar, 2, hasta 3, pero ya 9 veces crisis carcelarias, con armas de grueso calibre adentro. O sea que cierran la puerta y después abren la puerta a ver quiénes quedaron. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Con ese hueso otro perro. Con ese hueso otro perro. ¿Qué está pasando dentro de las cárceles? ¿Y qué está pasando no dentro de las cárceles, sino qué está pasando en el Ecuador? Porque si estamos en la ruta de Colombia, entonces preparémonos, lo digo el 6 de octubre del 2022, preparémonos que en respuesta van a comenzar a aparecer coches bomba. Y vamos a tener la violencia que tuvo Colombia hace unos 30 años, 30, 40 años. Entonces, allí estamos en ese camino. Mientras tanto, ya van 30,000 policías más a unirse al grupo de policías y con 30,000 más igual no pasará absolutamente nada. No pasará absolutamente nada. Pero, sin embargo, ya vamos a tener edificio con identidad de género. O sea, tomadura del pelo cerdosa a todo el Ecuador. Cerdosa. Y entonces, ya este gobierno no tiene cómo salir de los enredos en los que se mete. Y la rectificadora, que se dijo en su momento, la rectificadora Gutiérrez, la rectificadora Moreno, pues ahora tenemos una rectificadora, pero con un alto grado de cinismo que el actual gobierno. Esto de decirle al Ecuador que vamos a elegir asambleístas en segunda vuelta, oye, y que los partidos y movimientos pequeños no hayan levantado su voz, a mí me parece que esto es el colmo. Porque lo que están haciendo es prácticamente repartírselo al Ecuador en 2, 3 opciones. Porque si se elige en segunda vuelta, tenemos 2 opciones. Ahí van 2 candidatos, si hay segunda vuelta, el candidato A y el candidato B. La gente masivamente en la elección de diputados va a ir por estas listas de estos 2 candidatos para poder pescar cargos, poder hacer una cantidad de cosas, apoyar las campañas. Entonces, en la elección de candidatos no podrán meter las minorías, principio de la democracia, de la democracia, que tiene que garantizarse la participación de las minorías. No podrán hacerlo porque se repartirán el pastel entre 3 o 4 vivos y se acabó. Y esto es lo que quiere hacer. Pero incluso hay otra posibilidad que ni siquiera el pueblo la analiza. ¿Y si no hay segunda vuelta? ¿Qué va a pasar? Van a decir, no importa, lo hacemos después de 60 días. Perfecto.
pero ya con un presidente electo, ¿por quién van a votar los ecuatorianos? ¿Es que van a votar en contra del presidente electo? No. La conciencia política no está desarrollada en el Ecuador como para que se tome una decisión de decir, yo le voy a crear un freno al poder, porque ahí lo que se llama los contrapoderes, para poder morigerar el manejo de la política. No lo van a hacer. El candidato ganador se va a llevar largo más del 50% de la votación y harán lo que les venga la regalada gana con el país. Entonces todo esto tiene su sentido. Entonces tiene su sentido en la forma como quieren manejar esta política o esta politiquería. ¿Y cuál es el propósito? El propósito es repartirse el Ecuador entre 2 o 3 o 4 máximos partidos políticos. Entonces no habrá... Pero Lasso ya está, yo no creo que Lasso vaya a tener vaya a recuperarse en la parte política. Lasso creo que está por el 10% de aceptación. Él ya prácticamente... Pero no importa. Pero ellos trabajan por la tendencia. Por la tendencia, pues. Alguien representará la tendencia de la derecha neoliberal. Y ahí se volcará. ¿Usted cree que el próximo gobierno de este país sea de derecha mismo? Verá, al Ecuador no hay cómo confiarle mucho. Porque el Ecuador todavía es presa fácil de que le muestren bambalinas o cositas que suenen juguetitos y por ahí se va. Le ofrecen como decía alguna vez un líder político soviético. Desde entonces le ofrecen construir un puente donde no hay un río y la gente les cree. Claro. Es el gran problema del Ecuador. Doctor, pero si ver en la época de Moreno, cuando lanzaron esa consulta mañosa, la del 7 veces sí, y ahí participaron todos los movimientos de izquierda, pues apoyando a Moreno y a todos, ¿no? Vimos cuánta gente que aparentemente era de la línea progresista, que se alinearon a la derecha. Se alinean a la derecha porque son de boca, son progresistas. Por eso yo decía alguna vez, ten cuidado de la persona que te pone las direccionales a la izquierda en el carro, pero que el rato de la hora va a la derecha. Entonces, campaña electoral, direccionales a la izquierda. Luego viene la tranza con beneficios de todo tipo y entonces se van a la derecha. Aquí cabe ese mensaje que decía Febres Cordero. Ellos son de izquierda cuando se refería al MPD. Son de izquierda pero comen con la derecha. Son de izquierda y comen con la derecha. Y obviamente no les... Yo recuerdo hace muchísimos años en las cuales un ministro de Recursos Naturales que vino del FADI, ojo, del FADI, que era de izquierda. Frente Amplio de Izquierda. Frente Amplio de Izquierda. Y que llegó al gobierno de Hurtado. Y en una de esas hizo una salvajada. Le entregó 5 campos petroleros a dedo a la Texaco, que eran el campo Cononaco, Coca, Dureno, Culebra y Ulebra. Les entregó. Y cuando yo hice algunas intervenciones sobre ese tema, me topé con gente de izquierda, aquí en Quito, y me decían, hermano, no puede ser que tú le ataques al flaco cuando él es un hombre honesto. Oye, el flaco es un ladrón. El flaco entregó 5 campos a la Texaco, contra incluso un dictamen del Procurador General del Estado. O sea, el izquierdista, el gran problema del izquierdista es que no, o sea, tiene un membrete aquí, se pone un membrete o se pone la gorra del Che Guevara con la estrella de 5 puntas. Y a ese izquierdista no ha leído nada de nada, no tiene una educación política, no tiene un conocimiento básico de los temas que se discuten, pero tiene aquí un cliché. Es el gran problema, porque la derecha sí sabe a dónde va. Y la gente de izquierda muchas veces no sabe a dónde va. Y entonces en medio de ese tema aparecen no se cambian hasta de candidatos dentro de las opciones de derecha. Doctor. Entonces cuando uno ve sindicalistas que de pronto aparecen de candidatos del social cristianismo, entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Se les circuitó el cerebro? ¿O es que siempre lo que querían era protagonismo? Acomodarse. Mire lo que le está pasando a Villavicencio este rato. Villavicencio está fregado porque él, por el tema que él desarrolló, de esa animadversión a todo lo bueno y lo malo que puede haber tenido el gobierno de Correa, fue a parar en Creo. ¿Y ahora cómo se saca esa etiqueta? ¿Cómo se la saca? Y entró con el socialismo.
¿Cómo? Entró con el Partido Socialista. No, pero él está votando a los seres humanos, como decía Jesús. Hay que conocerlos por sus obras. A mí qué me importa que haya un cura puesto la sotana, si es un HDP. A mí qué me importa. Es la sotana lo que tiene. Lo importante es cómo actúa, para dónde van los votos, cómo bypassea los temas, cómo no se llega al fondo de los temas. Es lo importante, cómo es la persona en la práctica, no cómo dice que es. Entonces, ese es el gran salto cualitativo que la gente no entiende cómo hay que valorar a la gente. Valorar a la gente, pero Doctor, eso no lo hace la gente. Para seguir encasillados en el mismo tema, con los que son de izquierda y después se cambian a la derecha. Hace pocos meses estuvo aquí Pedro Moncada, que fue dirigente de Alfaro Vive, y nos contaba, pues, en la época cuando los perseguía Febres Cordero, Carlos Vera había pedido militancia en Alfaro Vive y que formó parte de un proyecto de comunicación dentro del movimiento que al final creo que no se concretó, pero él pedía militancia. Pero Vera, después de un tiempo, cambió. Pues yo me recuerdo cuando en algún momento escuchaba que Vera lo admiraba mucho a Fidel Castro, al Che Guevara, pero resulta que ahora detestan todo lo que es izquierda, el señor Vera y compañía. Porque nunca estudiaron bien lo que pasó con el Che Guevara y con mucha gente. O sea, los errores, al ser humano hay que verlo en la práctica, no en la teoría. Por ejemplo, al Che Guevara lo hicieron una figura mundial. Y claro, tiene virtudes el Che Guevara. Ser auténtico, aunque equivocado, pero intentar hacer lo que él quería hacer y se dejó manipular por Fidel Castro. Porque le hicieron creer y él creyó también que había como, bajo la teoría del foquismo, que era el foquismo revolucionario, sembrarse en una parte y hacer que esto crezca y se pueda dar una gran revolución. Se fue a meter en el peor sitio del mundo, no por un tema de discriminación de mi parte, sino pues se fue a meter en las selvas de Ñancuaguazú, donde fue a parar. Y en esas selvas él pensaba de que con que la gente sepa que hay una columna guerrillera, el campesinado y los mineros iban a plegar a un gran movimiento patrio y se iba a crear una Bolivia socialista. Los indígenas lo denunciaban al Che Guevara permanentemente. Que dicho sea de paso, este 9 de octubre se cumple un año más del asesinato. Pero los indígenas decían, por allí van los guerrilleros, por allá van. El indigenado está en otro patín. El indigenado no está con la figura del socialismo, salvo ISA, que es un lunar dentro de ese movimiento. Los demás les encanta figurar y además tener billete. Les encanta tener plata, eso le iba a decir. Claro, entonces no pasa nada por allí. Entonces el Che Guevara, y ahora después lo utilizaron, porque al Che Guevara deformaron, es lo que decía Vladimir Ilich Lenin, cuando escribió El Estado y la Revolución. A un líder lo inmediatamente lo tratan de convertir en un ícono, pero un ícono que no tiene contenido. Entonces, ¿cuánta gente tiene el Che Guevara aquí en el pecho, tiene la gorra del Che Guevara, y adentro qué hay? No hay nada, pues. Ni le han leído al Che Guevara, ni siquiera conocen cuál es su pensamiento. Y entonces ese es el gran problema. Doctor, hay socialistas y marxistas que nunca han leído lo básico del marxismo. Doctor, en medio de estas posturas de las cuales usted analiza, podemos ver cómo está la asamblea en este momento, ¿no? Dividida. Pero esa asamblea, ahora el 4 de octubre, ¿no?, manifestó, al menos la mayoría, estar de acuerdo en que el presidente Lasso no ha cumplido con su plan de campaña, con su oferta. Y nuevamente se pone en el tablero muchas cosas, entre ellas pues la destitución del presidente, la muerte cruzada. Conversábamos con nuestro primer invitado, el ingeniero Carlos Rabascal, y él manifestaba que bueno, que la solución no es solamente o necesariamente que el presidente se vaya a su casa, que la asamblea se vaya a su casa, porque volvemos a elegir y elegimos mal. Entonces, ¿cuál es la solución?
¿Cómo hacemos para enderezar este timón de este barco que va naufragando solo? A ver, la solución es educación. Pero no educación, no me refiero a educación de escuelas ni de colegios, ni de universidades, educación política. O sea, que la gente aprenda a leer la política. Voy a poner un ejemplo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un documento que se llama Estándares de Derechos Humanos sobre la Protesta Social. Es un documento enorme. Debe tener por lo menos unos 360 principios, más o menos. Es un tema grande. ¿Cuántos dirigentes del Ecuador, cuántos docentes incluso, conocen este documento? No conocen. Yo recuerdo cuando se trataba el tema de la ley de comunicación, cuando se hablaba de la primera ley de comunicación que se dictó en la época del gobierno de Correa. Me invitó con nombre y apellido, yo no tengo problema en decir los nombres. Andrés Carrión me invitó, como me invitaba a Pepe Luis Castillo, una cantidad de gente a hablar de esto. Y yo comencé a hablar sobre el tema de lo que era la libertad de expresión. Pero no desde lo que a mí me sale del estómago o de lo que yo creo que es, sin analizar realmente con profundidad el tema. Y en una de esas le digo, uno de los principios básicos es eliminar las leyes de desacato. Y entonces me quedó viendo Andrés Carrión y me dijo, ¿y qué es eso? Entonces le comencé a explicar qué son las leyes de desacato conforme a la normativa del derecho internacional. Son las leyes que protegen de manera desmedida al funcionario público para que no se lo cuestione, no se le diga nada. Y la normativa internacional dice que los funcionarios están en una situación de vulnerabilidad, pero que tienen que aguantársela, porque para eso han asumido ese cargo y tienen que más bien responderle al país los cuestionamientos que se le hacen. Y que hay que eliminar una cantidad de normas que protegen excesivamente al funcionario. En el caso del Ecuador habían y hay todavía numerosos artículos penales que hacen factible ese tipo de persecución. Y entonces tuve que explicar esto y decía, ¿cómo es que los periodistas no conocen, por ejemplo, se ponen a hablar de libertad de expresión, conocen el Pacto de los Derechos Civiles y Políticos de los Estados, conocen la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención Europea de Derechos Humanos, la Declaración de Principios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, conocen la Declaración de Chapultepec, conocen, para decir algo, conocen esto? No conocen, pero hablan de libertad de expresión. Una vez que estaba en un debate, un encuentro en Radio Sonorama con Pepe Luis Castillo, estaba Carlos Vera. Y Carlos Vera hizo algo, cuando le cedió la palabra, Pepe Luis Castillo le dijo, no quiero hablar, déjalo que hable nomás Augusto Tandazo, que estoy aprendiendo mucho. Entonces, claro, o sea, fórmense. O sea, políticamente la gente tiene que entender las cosas. Por ejemplo, ¿cómo se puede decir no soy neoliberal o soy neoliberal si no se ha estudiado a profundidad el consenso de Washington? ¿Cómo pueden entender qué es el consenso de Washington? ¿Cómo pueden hablar de arbitraje internacional si no conocen las patas de la mesa del arbitraje para entender cómo se maneja con todas las trampas que tiene el arbitraje internacional? Y le toman del pelo a Raimundo y todo el mundo. Entonces, claro, por ejemplo, la Constitución, artículo 322 de la Constitución de Montecristi, dice que no se podrá suscribir tratados en los que el Estado ecuatoriano ceda jurisdicción soberana a instancias de arbitraje internacional en temas comerciales y contractuales. ¡Bonito! ¿Pero qué hace el gobierno? No suscribe ningún tratado internacional, a pesar que lo llegó a hacer con Moreno e ingresamos al CIADI. En una resolución írrita que dictó la Corte Constitucional. Pero antes de eso, en plena administración de Correa y de Moreno y de Lazo, todo contrato está suscrito a arbitraje internacional. Entonces dice, si yo no he suscrito ningún tratado, estoy firmando un contrato. Que en una cláusula del contrato ponga que nos sometemos al arbitraje, por ejemplo, de la UNCITRAL, o de la Cámara de Comercio de París, o de la Corte Internacional de la Haya, de la Corte de Arbitraje de la Haya, eso no es problema. Por ejemplo, caso Coca-Cola Sinclair, que es un caso repugnante, está bajo arbitraje de la Corte Internacional de Londres, cuando tenemos un artículo de la Constitución que en el fondo está diciendo no someterse al arbitraje internacional, pero le encuentran el bypass y todos los grandes contratos que han firmado desde el 2008 en adelante, después de la Constitución del 2008, todos los grandes contratos están bajo arbitraje. Es más, en el gobierno de Lenín Moreno se dictó una ley que es repugnante, mediante la cual es obligatorio pactar arbitraje internacional
con contratos con compañías transnacionales, con compañías del exterior. Entonces viene el tema. ¿Qué es el arbitraje? Un medio alternativo para la solución de disputas. Medio alternativo. Lo convirtieron en medio obligatorio. O sea, es el Ecuador dado patas arriba. Por eso es que necesitamos programas, y no me refiero a mí. Yo soy una persona que hago opinión y no me creo el rey del mundo ni que soy la verdad absoluta. Pero se necesitan programas como este, que yo tengo la suerte de que me inviten ustedes, para poderle a la gente ayudar a que abra un poquito su entendimiento y entienda cómo se manejan las cosas, que no viva de mitos, porque muchos de los que tenemos aquí, lo que se llaman los inputs, son mitos, son cuentos, y con eso se maneja la gente. Si se eleva la educación política, la gente ya no come cuentos. ¿Qué pasó con Chile? Chile le hicieron una constitución a puerta cerrada y le dijeron a Chile, los mismos que lograron la convocatoria de la constituyente, aquí está la constitución, el pueblo chileno sí sabe leer y escribir. Y dijeron, no me gusta Matantiru Tirulá, por el exceso de indigenismo y el exceso de ecología. Y entonces la tiraron al cesto de la basura. Aquí en el Ecuador, sin leer, van y votan. Estoy a favor de la Constitución. Entonces tenemos, por ejemplo, justicia indígena. ¿Cuál justicia indígena? Si esa justicia no existió en los pueblos, entre comillas, ancestrales, que además son pueblos conquistadores, que no vivieron aquí en la época precolombina, sino que vinieron en plan de conquista. Pero esa justicia no existía. Y un día en un debate que tuve en una universidad de Quito, con Salvador Quispe, sobre indigenismo, le decía, ¿quieres la justicia indígena? Pero montemos la justicia indígena. Pero la justicia indígena es otra, pues hijito. La justicia indígena es lo que decía el Inca Garcilaso de la Vega. A la menor falta se castigaba con la pena de muerte. Metamos la justicia indígena para ustedes, desde luego. Metamos. Pero no es que cometen homicidio, una latillada, ortiga y baño de agua fría, y se fueron a la casa. Es el Ecuador que le toman del pelo. Y el gobierno, cuando discutía hace pocos días sobre las mesas de diálogo, salió una representante del gobierno, una de las tantas que ahora trabajan en el gobierno, y dijo, bueno, lo de la justicia indígena no hemos topado nada porque eso está bien. ¿Cómo que está bien? Nos metieron en un pluralismo jurídico insoportable. Está bien justicia indígena, más que indígena, justicia tribal, en aquellos pueblos que no saben leer ni escribir, que están alejados de la civilización. Podrían ser los taromenanes, pero los indígenas quechuas andan en camioneta 4x4, tienen casas con piscina, tienen el celular, todos tienen el celular en la mano. Sí, algunos tienen carros de $50,000, ¿ah? Déjeme decirle. Y la justicia indígena, le voy a probar, Carlita, que la justicia indígena no existe, y le voy a explicar. Verá. Doctor, antes que me diga que la justicia indígena no existe y me explique por qué, quiero decirle si tenemos que aplicarle la justicia indígena al presidente Lazo por mentiroso, porque esta semana volvió a decir que en su gobierno no ha habido corrupción. Entonces, ¿también le aplicamos a él la justicia indígena? Y a los mismos indígenas, imagínese Rosa Cerda, si roben, roben bien. Háganlo bien, justifiquen bien. El pueblo unido jamás será vencido. No me joda. Es el Ecuador, pero le voy a demostrar qué es la justicia indígena. Verá, y estoy dando con datos precisos, porque yo no he perdido mi memoria, pese a los problemas que tuve. Sí, porque una de las afectaciones que hace también es al cerebro cuando se tiene los problemas que yo tuve, el tema del COVID, en la forma como me llegó. Pero mire esto. Ni siquiera han pasado por ese proceso, pero ya perdieron la memoria. Porque parece que al presidente Lazo se le olvida todo lo que ha pasado. Todos los casos, la venta de cargos. Ese es otro problema, se llama memoria selectiva. Yo me acuerdo de lo que a mí me conviene y me olvido de lo que no me conviene, que ese es el gobierno, es otra cosa. Pero mire este tema. Comunidad de Gallo Rumi. Sí, comunidad de Gallo Rumi. Se presumía que una persona robó una cabeza de ganado. Lo descuartizaron. Mire usted que el parte médico decía que el 92% del cuerpo de esta persona que la mataron en justicia indígena a latigazos, el 92% estaba totalmente destruido. Imagínense lo que hicieron con esa persona. O sea, era un montón de carne sanguinolenta. O sea, por haberse robado, que nunca se probó, porque en la justicia indígena no se prueba nada.
ahí no hay debido proceso, no hay derechos humanos, ahí lo que hay es tortura y una cantidad de cosas. Lo mataron. La Corte Suprema de Justicia de ese entonces, esto fue en el año 2006, me parece, o 2007, la Corte Suprema de Justicia dijo que esto era el entorno cultural y que había que no juzgarlos a los que cometieron este delito. Pero independientemente de eso, lo mataron por haberse robado una cabeza de ganado. En Oyacachi, que es un sitio cerca de Quito. En Oyacachi, la misma comunidad, porque es la misma cultura quechua, la de Gallo-Rumo, cultura quechua, la de Oyacachi, son la misma cultura. Se supone que hablan las mismas costumbres. Encontraron a alguien que se había robado una cabeza de ganado, baño de agua fría, ortiga y unos pocos latigazos. Chao. Entonces, ¿dónde está la justicia indígena? O sea, los quechuas de Gallo Rumi la aplicaron de una manera, los quechuas de Oyacachi de otra manera. Váyanse al coño, pues. No jodan. ¿Qué justicia indígena ni qué cuatro cuartos? Y cuando esa no es justicia. Y cuando uno lee el Código Orgánico de la Función Judicial y la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional, donde se norma sobre este tema, se privilegia la justicia indígena sobre la justicia ordinaria. Pero viene un tema, está legislada porque dice que tendrán jurisdicción, pero jurisdicción sobre qué materias. Por ejemplo, que resuelvan casos internos de la comunidad, me parece que pueden llegar a hacerlo. Pero que vayan al tema penal, por ejemplo. O sea, lo que decía Jaime Vargas, que no tiene que ver con la justicia penal, con la justicia indígena, pero decía Jaime Vargas, que van a crear su propio ejército. O sea, ¿qué es esto, pues? ¿Qué es esto? Y todo el mundo oyen y no pasa nada. Hasta que un día de eso ya comenzó a hablar alguien hace pocos días, a los años, porque a mí me toca predicar largos años para que alguien capte una idea. Y se refirieron a los indígenas sobre el tema del Tahuantinsuyo. Porque en eso sueñan. Ellos sueñan en eso. Pero el Tahuantinsuyo tiene su centro en el Cusco, pues la bandera de la Huipala está en el Cusco, pues. Y si no, cualquier persona que me escucha, coja el internet y ponga bandera del Cusco y le va a salir la bandera del movimiento Pachacuti del Ecuador. Pues ellos son una transnacional indígena. O sea, ellos vinieron de Perú. Claro, no, vino con la conquista, pues. La conquista trajo culturas con la cual suplantaron los pueblos de acá y los que no y la dominación fue tan brutal que en el caso de Yaguarcocha, por eso se llama Yaguarcocha, Cocha Laguna, Yaguar sangre, Laguna de sangre. Ahí sacrificaron a todos los caranquis en la rebelión que tuvieron contra los incas, liderados los caranquis por Nanzacota Puento. Y entonces que esto no se acuerda a la gente. Somos fruto de dos conquistas, no de una, de dos. La conquista incaiga, que fue más brutal que la española. Más brutal porque, por ejemplo, coger una persona, desaparecerla o mandarla a que viva en otro punto del planeta y en su casa o en su choza donde estaba, traer gente del centro del imperio y decir desde ahora ustedes ocupan esta zona. Por ejemplo, el caso de los zaragudos. Los zaragudos vinieron de una parte cercana a Bolivia. Y entonces, que ellos son ancestrales, como dice Salvador Quispe y su combo de los zaragudos. ¿Cuáles ancestrales? ¿A quién le comen los el zaragudos cuento? son los que están en una parte de Loja, ¿no? De la provincia de Loja, más arriba de la ciudad de Loja. Los zaragudos son, y una cosa que es increíble, en las páginas web del pueblo zaraguro, consta que ellos vienen del Collao, no Callao, del Collao, que es una zona andina, cercana al Cusco y rumbo a Bolivia. De ahí los trajeron. ¿Cómo puede Salvador Quispe venir a decir que son ancestrales, por ejemplo? ¿Cómo pueden decir otro tipo de comunidades son ancestrales? Si fueron traídas en conquista, muy pocos años antes de que vengan los españoles, y son ancestrales, y esto nos pertenece. Pero hay un tema que no quiero que se vaya antes que me den el matarili. Y me Ya digan estamos en la hasta recta aquí llegamos. final. Yo sé, pero esto es importante lo que voy a decir. Esto es importante, y espero que me esté escuchando Carlita. Miren lo que pasa. Vean este Ecuador de sainete, porque es un país que no se parece ni a Bolivia, ni a países que uno cree que están debajo de uno. No, es peor. Miren lo que pasa. Dice la Constitución que la consulta libre e informada para explotar, en este caso, recursos naturales, hay que hacerla a las comunidades en cuyas tierras se encuentran estos recursos.
Ya, entonces, ¿qué pasa? Los guaraní acaban este 4 de octubre, estamos 6 de octubre, de tomarse las instalaciones de producción del campo Ispingo. Ispingo, que es el caso del Ispingo, es parte del ITT, por eso es Ispingo, Tiputini y Tambacocha. Perfecto. Se toman las instalaciones y paralizan la producción. Delito. Delito. Artículo 326, numeral 15 de la Constitución, se prohíbe la paralización de los servicios públicos y entre ellos destaca con toda nitidez la producción hidrocarburífera. Delito cometido. Pero sucede que anuncian con bombos y platillos que se ha llegado a un acuerdo con los guaraní y que ahora ya están en acuerdo porque es un tema de alcantarillado, de viviendas, de agua potable y una cantidad de cosas. Y que ya llegaron a un acuerdo. Entonces, en primer lugar, primera hipótesis, el acuerdo está bien hecho con las comunidades. Entonces, ¿de qué sirve la consulta a los Yasunidos? Si los que viven allí supuestamente ya dieron la autorización, pues llegaron a un acuerdo de que les sigan dando lo que están pidiendo y hay el acuerdo que se explote, pues por eso ya abandonaron la paralización. Pero viene la segunda pregunta, que esto es para reírnos un poco. ¿Los guaraní viven en la zona donde está el campo Ispingo? No, no viven allí, viven más al occidente, mucho más al occidente. Entonces, ¿con quién negoció Petroecuador? ¿Con alguien que no vive allí? Porque le piden recursos en otra área, en otra zona, cuando se supone en teoría, que no se ha probado, que allí viven los taromenane. Entonces, esto que acabo de decir que parece que es simple, esto es súper profundo para saber este país del relajo que hay. Todos los guaraní se pasan de listos, paralizan el servicio público de producción petrolera, no inician ninguna investigación penal porque no quieren bronca con los indígenas este rato. La fiscalía se cierra los ojos, se tapa y no hace nada. Pero si hubiera sido otra persona que paralizó los servicios públicos de producción, sencillamente le arman la de San Quintín. Y firman con los guaraní un acuerdo. Y entonces viene el tema, y los Yasunidos los dejan con la bata alzada. ¿Qué consulta al pueblo ecuatoriano? Si afirmaron con los guaraní, en el supuesto que viven allí, de que siga la explotación petrolera. O sea, país dado al relajo, es un país dado al relajo. Y se necesitan N programas de carácter político, educativo, cultural, para que la gente pueda, con gente que esté dispuesto a sacrificarse por la gente, pueda enseñarles lo básico, el ABC de la política y de la cultura, para que no se dejen comer cuentos. No se dejen comer cuentos. Cuando aprendamos eso, vamos a tener otro país. Mientras tanto, solamente que hay que mandar la ley a la asamblea, que hay que sacar la ley, que el veto parcial, que no sé qué, los medios de comunicación, una campaña a favor del gobierno brutal. O sea, así no se camina. Pero las organizaciones sociales, ni siquiera hablemos de izquierda, las organizaciones sociales no hacen nada por mejorar su capacidad intelectiva. No hacen nada. Entonces, cuando uno ve eso, viene el fracaso. Viene el fracaso. Yo podría contar una cantidad de anécdotas donde no saben dónde están parados, pero ya no viene al caso. Doctor, la verdad, se nos agota el tiempo, pero antes yo quería hacerle un comentario. Es preocupante que los jóvenes, porque nosotros, yo ya estoy por los 50, pero los jóvenes casi desconocen totalmente la realidad del país, de la política. Desconocen totalmente. Y eso es preocupante porque ver que los jóvenes están conectados a otro mundo, a un mundo irreal, a la tecnología, a los juegos. No sé qué está pasando en los colegios, en las universidades, que nadie tal vez le habla a sus estudiantes de lo que vive el país en este momento. Es preocupante, doctor. A ver, Jaime, yo tengo una persona conocida y cercana familiarmente, que alguna vez me invitaron a esa universidad a dictar una charla sobre una cantidad de temas. Y entonces yo le reclamaba por los estudiantes que veía que era un nivel muy bajo. Y le decía, ¿por qué ustedes no cambian un poco esto? Y decía, hermano, intentamos cambiar y las autoridades nos votan. Porque lo que quieren es la paz y que sigan cotizando y pagando en la universidad privada. Y nosotros oponernos a los intereses económicos del dueño del establecimiento no podemos. Claro, le interesa que el estudiante pague. Claro, le interesa que el estudiante pague. Cómo se eduque y que salga es otra cosa. Ahora viene el tema de los jóvenes.
La dominación no es como en la época antigua, pues, donde se necesitaban soldados que cuidaban las calles y que hacían imponer la ley o la normativa a la fuerza. Hoy la colonización está aquí, si no se necesita tener esclavos con grilletes, si los grilletes están en el cerebro, ya no se necesita. Solitos van y hacen lo que les pide el poder económico y político. Entonces tenemos, mire un tema que es importante rapidito. Guayaquil y Quito se pegaron así una mareada de Padre y Señor Nuestro con la visita de este reggaetonero, del reggaetón que llegó. Bueno, se mataban por entrar. Iban a ver a Dios ahí. O sea, y la bronca que yo tengo en la entrada y no me dejan entrar. Se rompieron puertas del Estadio Modelo de Guayaquil. Acá fue otro caso enorme. Entonces viene el tema. ¿Qué es la cultura? Y dentro de la cultura, la música. La cultura es el traje que nos ponemos, que nos distingue de los demás. ¿Qué lo distingue al ecuatoriano? Escuchar manifestaciones musicales del exterior. Si se quiere presentar a alguien en Guayaquil o alguna figura importante de la música ecuatoriana, no le van sino 13 pelagatos. Pero para ir a oír a un reggaetón de cuarta, entonces todos locos por ir a verlo a ese adefesio. Es que la letra nos da un buen mensaje. Pero ¿qué le dice el adefesio? Por ejemplo, aquí voy a meter los puntos sobre las IES. Dame la gasolina. ¿Qué es la gasolina? La droga, pues. ¿Cuál es el mensaje subliminal? ¿O qué creen que somos pendejos para no entender qué es lo que está diciendo? Dame la gasolina para poder caminar. La droga. Y entonces todo el mundo muriéndose por tener una entrada para ver un regatonero. Si volviera a vivir muchos íconos de la música ecuatoriana, y que deben ellos pensar así, deben sentir un resentimiento enorme. ¿Dónde hay un abarrotamiento para escucharlo, por ejemplo, en vida Pepe Jaramillo, que para mí cantaba mejor que Julio Jaramillo y no se resentirán? Olimpo Cárdenas. Pero Olimpo Cárdenas y una cantidad de gente. No, pues los niños naranjo, doctor, los niños naranjo. Hay montonera de casos. No, pues se mueren de hambre. Se mueren de hambre, pero viene un tipo que se mueve como culebra en el escenario y canta pavadas. No canta siquiera, sino que habla. Y todo el mundo quiero la entrada. Es más que ver la final del Mundial de Qatar. Quiero la entrada para ir a ver y sudan y se ponen histéricos. ¿Qué es lo que están metiéndole al cerebro? Y entonces se puede pensar que tenemos una juventud. Porque ya incluso van para viejos. Y peor los hijos de ellos. ¿A dónde va a parar este Ecuador que no tiene un traje propio para vestirse? Doctor. Yo me he dado cuenta, por ejemplo, en el exterior, porque yo sí soy viajado, que muchas veces los ecuatorianos pasan vergüenzas en el exterior, porque van a una reunión social con gente de otras culturas, le dicen, ¿y cuáles son los principales literatos de tu país? No entienden, lo que sí saben es que está haciendo goles en Barcelona el JJ, pero no saben qué se ha escrito en el Ecuador como literatura, y qué pintura tienen ustedes. Nadie entiende qué pintura se ha hecho acá. Tuvimos la mejor escuela de pintura de la época de la colonia, la escuela quiteña de cultura. Pero nadie entiende qué es eso ni cómo se dio. La escuela de escultura quiteña y etc. cosas. O sea, no entienden nada de nada. Y si le dicen, como lo dijo una ministra, ojo, una ministra del gobierno de Rafael Correa, lo cual no es culpable Rafael Correa, no estoy diciendo que él es el culpable. Fue a una entrevista con Fidel Castro. Y a Fidel Castro le preguntó, porque ella llevó para lucirse el tema del Yasuní, no sé qué, y le dijo, le preguntó esto, y si alguien tiene dudas, yo les traigo para la próxima semana, busco en mis archivos y les traigo para que vean que es cierto. Fidel Castro le dijo, en esa tertulia con un poco de gente, le dijo, mija, le dijo, ¿y qué es el Yasuní? ¿Y sabe qué le contestó? La ministra del Ecuador. No era pues una persona de la calle. Dijo, es una provincia del Ecuador. Entonces uno dice, con esa gente, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y era una de las figuras de la transformación y no sé qué. Un ignorante. Entonces, hace falta trabajar en la
cultura, en la política, en la educación de la gente, que no se obtiene en las escuelas, porque un ciego no puede guiar a otro ciego. Y los profesores están en la luna en el Ecuador. Doctor, pero desde también... desde los colegios y muchas ocasiones incluso en las universidades. Perdón, Entonces, perdón, doctor, que le interrumpa, pero también aquí yo creo que influye mucho el contenido que emiten los medios de comunicación, porque vemos que los medios de comunicación lo que buscan es la parte mercantilista, no les interesa si el contenido es algo positivo para la sociedad, ¿no? Lo que le interesa es el rating. Hay programas donde se muestran piernas, eso es rating, eso ve la gente y eso es lo que quiere consumir el pueblo. Entonces le mandan ese contenido. En la hora de presentar las noticias hay que hacer el tema de la crónica roja, pero depende de la crónica roja que presentan, donde hacen casi que apología del delito, de lo que está viviendo la sociedad en este momento. Es la realidad. Los medios son los culpables también, y a rato yo también me siento parte de la culpa, porque bueno, tratamos de dar otro contenido aquí en este programa digital, pero me da vergüenza ver a colegas que a veces les exigen, porque el medio busca el rating, para que presente la primicia, lo que está ocurriendo en este momento. No importa si va sangre o no va sangre, pero lo importante es tener la primicia y mostrarle a la gente eso, y distraer al pueblo de esa manera. Sí, es parte de la cultura, parte de la desviación cultural que tiene el Ecuador, que no ama lo propio, no ama lo nuestro. Mira, por ejemplo, yo soy un empedernido, gente que le gusta la jardinería. Si alguien conociera mi casa, estoy seguro que se van a llevar una sorpresa, porque van a encontrar plantas las más bellas del mundo. Cuando invite, doctor. No, ¿cómo? Cuando invite. Cuando quieran venir, yo encantado. O sea, ustedes fíjenme la fecha y vienen, porque van a encontrar cosas, va a encontrar un paraíso en materia de plantas, me refiero. Y entonces cuando uno ve eso, dice, pero ¿por qué tenemos esto? Porque tenemos un clima que pese a que nos quejamos, es un clima hermoso. Es un clima, tenemos 12 horas de exposición solar aproximadamente. No vivimos las estaciones que viven tanto el sur como el norte. Y sin embargo, tenemos todo eso y la gente no se da cuenta de la riqueza de nuestro país, la riqueza de sus tierras. Y obviamente estamos soñando con el sueño americano, no me refiero de la gente que va de migrante, sino que si tienen un billete a Miami, y me voy a Miami, y estoy en Miami, me voy acá y de aquí más acá y en Cancún, y no conocen el Ecuador, no conocen. Hay una zona, por ejemplo, cercana de Pichincha, en la meseta andina, que comunica con el oriente. Hay 56 lagunas. Si usted le pregunta a un quiteño, le dice, cerca de Quito, ¿cuántas lagunas hay? Primero abren la boca, y segundo dicen, creo que la laguna de Papayacta. Esa es una, pero hay 56 más. No conocen nuestra realidad, nuestra geografía, nuestras cascadas, nuestra realidad, que es hermosa. Nuestra comida. Ponen un almacén, un local de sushi y están como moscas, no saben ni qué es el sushi, ni cómo, no, están allí. Pero si nosotros tenemos una comida y una variedad increíble, no, pues. Pero ¿cómo decir a la gente, venimos comiéndonos un menudo, un mondongo, lo que sea? ¿Cómo Una pues? delicia. Estás mal, pues hermano. Si te ponen empanadas chilenas al frente, las empanadas chilenas se llenan de gente. Pero al ecuatoriano que puso al frente un negocio de comida ecuatoriana, le va mal. Entonces hay que sacarse esa colonización que está aquí, para entender que tenemos la mejor comida del mundo. Entonces dicen es que no es gourmet. ¿Y qué es gourmet? Poner un poco de salsas encima, un plato casi vacío que no le llena a nadie, y servirlo de una manera X, ya es mejor comida. Doctor, váyanse al diablo. Las únicas empanadas que yo me como y que son deliciosas, artesanales, cuando usted venga a Guayaquil lo va a invitar, es las empanadas de La Gauchita. Nuestro gran amigo Néstor prepara unas empanadas deliciosas. Son argentinas, pero de todo tipo, ¿no? Así que cuando venga a Guayaquil, doctor, está cordialmente invitado, ¿ah? Y ustedes están cordialmente invitados cuando vengan a Quito, que vengan a mi casa y conozcan lo que es el amor a la naturaleza. Van a encontrar cosas que les va a llamar la atención. No solamente en plantas, sino en fauna.
porque tengo las variedades de pájaros al aire libre más increíbles, sabiendo cómo se atrae a la fauna. Qué bien. O sea, Doctor. eso es amar la naturaleza. Aquí hay ecologistas que viven entre cemento y concreto. Doctor, nos vemos ahora sí. Se nos agotó el tiempo. Nos vamos, ya ve que por mucho que intentamos que no vayamos más allá, se nos fue el tiempo. Pero muchas gracias, Ecuador en directo, y a Carlita y a usted, Jaime. Y nos vemos la otra semana para seguir hablando de este paisaje hermoso que es el Ecuador, que de país no tiene nada. Así será, doctor. Un abrazo. Un abrazo y que pasen muy bien, que Dios los bendiga. Gracias al doctor Augusto Tandazo, analista político. Hemos hablado de todos los temas de coyuntura política que se llevan, aunque se nos quedan algunos en el tapete. Es imposible tratar todos los problemas que